el tema de la literatura de viajes filipina en español ha sido explorado por varios investigadores, incluyendo algunos que están aquí con nosotros. Y enfatizo que esta presentación está en diálogo implícitamente, así como explícitamente, con sus investigaciones importantes. Además, este trabajo aborda temas y preguntas que no tuve la oportunidad de presentar en el capítulo que yo escribí con la doctora Paula Park sobre literatura de viajes durante el primer tercio del siglo XX, que va a aparecer en un volumen que tal vez conocéis, que se llama Introducción a la literatura hispano-filipina, claro, editado por unos de nuestras colegas. Entonces, dado el carácter más esquemático de ese capítulo, no fue posible realizar un análisis crítico más detenido de la literatura de viajes que examinamos ahí, y era el espacio apropiado para plantear y abordar cuestiones sobre estas obras, no solo en relación con otras literaturas de viajes filipinas u otras, sino también con el género más amplio de la escritura de viajes, imperial, nacional o incluso postcolonial. Por lo tanto, me gustaría aprovechar esta oportunidad hoy para realizar parte de ese trabajo y plantear algunas de estas preguntas aquí. Y entonces, con ese fin, voy a hablar específicamente sobre el texto de Esteban de la Rama, que se llama De Filipinas a América, Impresiones de un viaje. Um, perdón. Sí, que fue uno de los ejemplos de literatura de viaje que apareció primero en la prensa antes de ser editado y publicado en forma de libro. Entonces, antes de seguir, quiero daros un esquema breve de mi presentación hoy. Lo siento que no tengo un PowerPoint. Yo tenía la gran idea de poner un PowerPoint y yo pensé que iba a tener más tiempo para refinar y revisar esta presentación, pero claro, no imaginaba que iba a contagiarme con COVID y bueno, así estamos. Entonces, primero que voy a ofrecer una visión general del texto y su autor. Luego dirijo nuestra atención al texto no solo para resumir su contenido, sino para explorar y analizar momentos específicos que no han sido estudiados en trabajos previos. El objetivo aquí es contribuir al estudio no solo de este texto en particular, sino también a la escritura de viajes Filipinas en los primeros años del gobierno estadounidense. Además, quiero proponer un acercamiento a este texto que aborda preguntas sobre, por ejemplo, la política que lo motiva, el tipo de tarea cultural que el texto desempeña, cómo lo hace y con qué fin. Finalmente, voy a hablar sobre los próximos pasos que creo que son necesarios para desarrollar este trabajo y que creo que va a incluir una búsqueda de otros ejemplos de literatura de viaje que se publicaron en la prensa o en español, inglés o tagalog. Desafortunadamente, tagalog es la única lengua de Filipinas que hablo y puedo leer. Entonces, el libro de Filipinas a América es una colección de, como su subtítulo sugiere, es una colección de impresiones de viaje de Esteban de la Rama, escritas entre noviembre de 1905 y agosto de 1906, exclusivamente para el periódico de Hilo El Tiempo, un diario fundado en 1901 por el político y productor de azúcar Benito López. Es un periódico que ya había mencionado en las presentaciones de unos de nuestros colegas. Entonces, sí que ya he comenzado la tarea de revisar los números del Tiempo disponibles en línea para recopilar los números en los cuales se publicaron las impresiones de la Rama. Y de hecho, este trabajo está en curso. Y la otra tarea de comparar el texto como aparece en el periódico versus en el libro está por hacer. Y además, una de las preguntas abiertas que espero abordar
mientras hago este trabajo en curso es reflexionar sobre las diferencias entre leer un texto en su forma de libro y leerlo en fragmentos en un periódico a lo largo de varios meses. Y por eso, cómo cambia la recepción e interpretación de tales literaturas o las impresiones de la rama en particular, al leerlas junto con noticias de eventos actuales ocurriendo regionalmente, nacionalmente y por todo el mundo, por ejemplo. Por ahora basta decir que sabemos que los textos de la rama aparecieron en la portada del periódico de 4 páginas y a menudo se publicaron 2 meses o menos después de que el autor los escribiera. Además, contrariamente al título del libro, las impresiones de la rama documentan en realidad una circunnavegación del globo. Este título se refiere a la primera de 2 partes, que comienza, como indica el título, un viaje transpacífico desde Filipinas a los Estados Unidos, con paradas en Hong Kong, Shanghai, Nagasaki, Yokohama, Tokio y Honolulu antes de llegar al continente americano en San Francisco. Perdón. Y desde allí, perdón, de la rama continúa su viaje hacia el este en tren, haciendo paradas en Chicago, antes de llegar a Washington, donde reside principalmente durante su estadio en Estados Unidos, y desde donde realizará varias excursiones a otras ciudades cercanas, incluyendo Nueva York. Vale la pena mencionar que de los 35 capítulos de esta primera parte del libro o de sus impresiones, 21 están escritos durante su estancia en Washington. Entonces, la segunda parte del texto, titulada apropiadamente con este titulazo, Dando la vuelta al mundo, segunda parte de Filipinas a América, con rumbo a Europa, impresiones de viaje. Ya. Y yo pensé que los títulos de mis trabajos eran demasiado largos, pero ya. So anyways, esta segunda parte relata la continuación de su viaje hacia el este, cruzando el Atlántico. Él hace diversas paradas con estadías prolongadas en ciudades de Europa Occidental y Gran Bretaña, antes de continuar su viaje a través del Mediterráneo hacia el Canal de Suez, el Océano Índico y el Mar de China Meridional para regresar a Filipinas. A pesar de que el trayecto desde el Canal de Suez hasta Filipinas constituye la parte más larga de este viaje, el texto solo dedica 6 capítulos a ella, tratándose exclusivamente de observaciones sobre las ciudades coloniales de Inglaterra y Francia, respectivamente Port Said, Colombo y Hong Kong, y Djibouti y Saigón. Huelga decir que estas últimas impresiones palidecen en comparación con las que se tratan de las ciudades europeas observadas. Parece que para de la rama hay poco que decir o que valga la pena mencionar entre Europa y sus sitios coloniales en Asia. Antes de analizar el texto, una breve biografía de Esteban de la Rama, que fue nacido en 1866 en una familia cuyos miembros incluían gobernadorcillos de Molo en Iloílo en el siglo XIX. Fue el hijo de Isidro de la Rama, uno de los principales productores de azúcar en la región de Visayas durante las últimas décadas del siglo XIX. Fue uno de los pocos productores de azúcar en la región que no era extranjero. Como tal, Esteban de la Rama era claramente un hombre de riqueza y privilegio. Además de ser un empresario, especialmente en las industrias de azúcar y del transporte de mercancías, también fue político, sirviendo como senador filipino durante los años desde 1941 y 1945 y otra vez en 1946 hasta 1947. Él fue de la misma generación de ilustrados de la primera ola, como Rizal, Luna y otros, y
como ellos de la rama también estudió en Europa, particularmente en Francia, por 4 años durante la última década del dominio colonial español en Filipinas. Y tal vez es por eso no es sorprendente que el texto relate escenas que hacen referencia a conocidas figuras ilustradas como Juan Luna, Pardo de Tavera, Marciano Ponce, Antonio Regidor, y etcétera, etcétera. Y finalmente, durante la guerra de independencia contra España, fue general en el ejército revolucionario filipino y fue un miembro revolucionario de Malolos de 1898, representando a Iloilo. Entonces, a pesar de su participación en revolución anticolonial contra España, el de la rama que leemos en este texto parece ser todo menos revolucionario, especialmente cuando tenemos en cuenta que la razón principal del viaje de la rama a los Estados Unidos no fue para abogar por la independencia, sino más bien para de Estados Unidos de derogar una tarifa proteccionista promulgada por el Acta Dingli de 1897. Una tarifa sobre mercancías extranjeros que incluso el azúcar, que también se aplicaba a Filipinas. Esta tarifa que de la rama recuerda al lector a lo largo del texto, efectivamente sitúa a las Filipinas como en estado extranjero, a pesar de ser un territorio estadounidense. Y vale la pena mencionar que esa tarifa no creo que en Hawái y Puerto Rico esa tarifa no promulgaron. En fin, entonces, en efecto, una buena parte de su narrativa de viaje hacia y a través de los Estados Unidos se desarrolla principalmente en Washington, especialmente en las cámaras del Congreso de los Estados Unidos, donde de la rama documenta debates entre políticos de partidos rivales. Estos son relatos de primera mano que resumen los puntos clave de los argumentos a favor y en contra de la derogación del Acta Dingli. Y además estos capítulos a menudo narran intercambios más informales y en ambientes menos formales entre de la rama y varios políticos y hombres de negocios estadounidenses, con quienes él encontró aliados para apoyar sus esfuerzos para efectivamente liberalizar el comercio filipino. Es por el aire seco de Madrid, que es muy vital. Sin embargo, el texto de la rama consiste en mucho más que una crónica de su misión política en Washington, que suele adoptar un tono más periodístico. Hasta cierto punto es un poco difícil describir o categorizar el texto dentro de un único modo o práctica estética. A lo largo de varios capítulos, la escritura de la rama adopta diferentes registros y demuestra distintas formas de observar y describir temas diversos. Por ejemplo, al llegar a una nueva ciudad, de la rama dedica tiempo y precisión para detallar la geografía, topografía, clima y población de la ciudad, antes de cambiar de rumbo para detallar estadísticas de las prácticas, capacidades y tecnologías industriales, agrícolas y mercantiles de cada ciudad. En otros momentos, la escritura de la rama adopta un registro más etnográfico, digamos, al describir los hábitos sociales, costumbres y comportamientos de la gente local, antes de evaluar la calidad de las ofertas culturales de cada ciudad, como la calidad de sus teatros y museos, por ejemplo. En fin, para mí todas estas impresiones documentadas no solo sirven para educar al lector sobre los lugares, personas, industrias y culturas de cada espacio, sino que, y quizás más importante, demuestran su propio dominio del arte de la observación, una herramienta esencial para el
para el progreso individual y colectivo que, en su opinión, las naciones más grandes del mundo, especialmente Japón, han perfeccionado. Ah, según él, los filipinos, demasiado dispuestos a pasar su tiempo charlando, bueno, hay cosas que no cambian, necesitan desarrollar esta capacidad para ver y observar. Y por eso De la Rama predice que, y ahora cito, si procuramos ser prudentes observadores, no hay duda alguna, seremos un pueblo muy grande. Fin de la cita. En cierto modo, entonces, el texto es tanto performativo como instructivo, ya que muestra al lector cómo y qué observar. Pero para De la Rama esto es solamente el primer paso. Una vez que se perfecciona el arte de la observación, es necesario entonces desarrollar lo que él llama el don de imitación. Y eso es un talento con el que el pueblo filipino está naturalmente dotado, pero que requiere que sea más desarrollado. Y entonces, para ilustrar cómo se funciona el proceso de imitación, De la Rama recurre a una metáfora muy curiosa que creo que vale la pena citar aquí. Él dice, y ahora cito, para eso sería necesario cambiar completamente nuestra manera de ser, arrancar una vieja planta para poner otra en su lugar. Um, Basado en esta metáfora, parece que De la Rama imagina a Filipinas como tierra, una fértil y llena de potencialidad que lamentablemente no ha sido cultivada adecuadamente y eficiente, sea de una manera primitiva o anticuada, que resulta que ya no puede producir frutos útiles o valiosos en el presente y o produce vegetación de una manera ineficaz que impide hacer el mejor uso de la tierra para que su máximo potencial se realice. En resumen, lo que De la Rama propone es una purga de la tierra, un desarraigo de lo que produce fruto, un desarraigo de lo que produce fruto poco útil, inútil y o simplemente malo. Esta metáfora ilustra su deseo de ver el vaciamiento de la tierra, imaginando a Filipinas como una página en blanco, o más apropiadamente como una tierra en barbecho, sobre la cual se puede cultivar y desarrollar una Filipinas moderna. En efecto, parece que es ese sujeto que puede viajar y observar el mundo, alguien como De la Rama mismo, claro, que tiene la misión de percibir entre lo bueno y lo malo, o lo valioso y lo que no es para las Filipinas, así como decidir cuáles otros frutos que la nación debería cultivar y cómo hacerlo de una manera más eficaz. Aquí yo creo tenemos la principal razón y motivación del texto de la Rama, mientras que su misión política de, cito, convencer a los representantes de aquella gran nación, está hablando de Estados Unidos, de las grandes necesidades de nuestro infortunado suelo, aunque esto sea el pretexto para su viaje. Yo diría que su deseo de convencer a sus lectores de las necesidades de Filipinas es lo que motiva y anima su texto. Perdón. Documentando el progreso de otras naciones y pueblos extranjeros, De la Rama está simultáneamente subrayando lo que le falta a Filipinas y, en fin, produce un inventario de lo que Rocío Ortuño, hola Rocío, describe como, y cito, ejemplos de modernidad aplicables a una Filipinas en construcción. Fin de la cita. Sin embargo, lo que el texto también detalla son contraejemplos de modernidad, es decir, ejemplos de primitivismo y barbarismos que Filipinas debe evitar o purgar de su propia manera de ser para asegurar su progreso. En otras palabras,
El viaje global, la observación empírica y la documentación de lo observado a través de la palabra escrita producen una forma estética cuyo principal objeto cuyo principal objeto de estudio es tanto el otro extranjero observado como el yo nacional implícitamente imaginado. En fin, es una narrativa cuyo protagonista principal es el narrador mismo, el sujeto viajero que ve, observa y habla. De esta manera, esta forma y modalidad estética funciona como un tipo de espejo, por lo cual el narrador y el lector pueden verse a sí mismos, es decir, una imagen de yo nacional, precisamente en la imagen del otro extranjero. Una visión distorsionada, por supuesto, que expone las virtudes así como los defectos de las Filipinas. Esto se hace bastante claro, por ejemplo, cuando De la Rama, elogiando la laboriosidad e innovación de la industria agrícola de Japón, proclama, y abro cita, si cultivásemos nuestros campos de esta manera, nuestro país sería lo más rico, lo más bello y lo más pintoresco del mundo. Del mismo modo, al recordar cómo los japoneses prohibieron y expulsaron a los misioneros católicos de su país siglos antes, De Rama enfoca su atención hacia el pasado y el presente de Filipinas para lamentar el hecho de que estos sigan en Filipinas. Claro, esto es un sentimiento anticlerical que él comparte con muchos ilustrados de primera, así como segunda generación. Entonces es claro que el texto documenta varias visiones y ejemplos de modernidad y progreso a través de los cuales se puede ver, medir e imaginar un Filipinas moderno. Pero ahora quiero llamar la atención a los contraejemplos de modernidad que el texto también detalla, algunos que creo que son igualmente, sino más interesantes. Estos contraejemplos no simplemente catalogan lo que las Filipinas no deberían imitar de las otras naciones del mundo, sino también abren un espacio dentro del texto para criticar el amo antiguo, así como el amo actual imperial de las Filipinas. Um, por ejemplo, en un capítulo que documenta una escena a bordo de un barco yendo hacia España, De la Rama relata una conversación con un funcionario mexicano y él señala, cito, nuestro tema cambió de rumbo, viniendo a versar en el progreso estupendo que se observa en los Estados Unidos del norte de América, al que atribuye todo a ese espíritu grande de asociación que predomina en el carácter de los norteamericanos, al paso que los al paso que los estados del sur o hispanoamericanos persisten en sus ideas egoístas y de aislamiento, que en vez de asociarse y ayudar unos a otros, lo que hacen es cavilar a hacer algo para ver el medio de hundir al prójimo. Fin de la cita. A pesar de que el tema de la conversación se trata de las situaciones políticas de las repúblicas hispanoamericanas, la conversación pone a De la Rama pensativo y triste y le explica a su compañero, Tito, él dice, pues el mismo caso pasa en mi país. De hecho, De la Rama ve a Filipinas reflejada en sus otros hispanoamericanos y identifica un vestigio del imperio español que tanto filipinos como hispanoamericanos no han logrado erradicar y suplantar con el espíritu anglosajón estadounidense de asociación. Entre varias críticas que De la Rama hace implícitamente y explícitamente sobre los Estados Unidos, solo quiero llamar atención a dos ejemplos, en parte para mostrar cómo sus críticas resuenan con las de los otros ilustrados de su generación y para
y para contrarrestar la lectura de Jorge Mojarro, que el texto de la Rama es extrañamente acrítico e incluso apolítico. En un capítulo que registra su excursión a la ciudad de San Francisco, de la Rama explica o describe al lector que, cito, es una de las ciudades en donde la prostitución existe más que en ninguna parte de América. Y luego describe la zona roja de San Francisco como un verdadero mercado de carne humana. Al hacer esta despreciamos a Turquía porque venden esclavas. Despreciamos a los maometanos porque tienen harén. Decidme, ¿cuál es más moral, aquella o esta costumbre? Eco de las impresiones de Antonio Luna de que Madrid es semejante a Marruecos, de la Rama también invoca el discurso orientalista del Occidente para criticar la moralidad cristiana de los Estados Unidos. Entonces, para dirigirnos a otra crítica más explícita de la civilización o superioridad moral de los Estados Unidos, de la Rama dirige la atención del lector a la frecuente ocurrencia de los linchamientos, los cuales él observa como, ahora cito, casos que hasta ahora no logro comprender cómo pueden ocurrir en este país de libertad y democracia y suceden sin la menor protesta y los periódicos lo anuncian como la cosa más natural del mundo. A fin de cita. De la Rama concluye esta crítica mordaz afirmando que quizás, cito, el barbarismo es lo que impera, no existe más ley que la ley de la fuerza. Cierro cita. Al abordar una de las varias manifestaciones de las leyes de Jim Crow en los Estados Unidos, de la Rama llama la atención crítica sobre la hipocresía de aquellos estadounidenses que se atreven a proclamar a otros como salvajes inferiores, como en el caso de Filipinas, por ejemplo, cuando tales hechos de salvajismo como los linchamientos ocurren dentro de sus propias fronteras, realizados por ciudadanos blancos estadounidenses. A través de tales críticas, así como una advertencia explícita de que los filipinos bajo los estadounidenses no deben permitirse relegados a la misma condición que los negros de este país y Hawái. Vemos cómo el texto funciona como un espejo, por lo cual el yo filipino puede ver sí mismo no solo a través de su otro extranjero, por ejemplo en el caso estadounidense, sino también por los otros de ese otro, es decir, en este caso los afroamericanos y los hawaianos. Aunque no sea explícito, tales comentarios dejan bastante claro, creo, en contraposición a la afirmación de Mojarro que sugiere lo contrario, que de la Rama, de hecho, establece una relación entre la situación política de Hawái y de las Filipinas, así como la situación sociopolítica de los afroamericanos en Estados Unidos. Dicho esto, sin embargo, no quiero necesariamente llamar este acto de ver el yo filipino en el otro del otro necesariamente como una expresión de algún deseo de formar o imaginar una alianza intercolonial o intraimperial. Creo que la extensión de esta visión y su intento de buscar relaciones horizontales dentro del imperio estadounidense en el texto es un camino que yo creo que esta investigación, este trabajo podría tomar, pero uno que aún tengo que desarrollar un poquito más. Entonces, bueno, que voy a empezar la conclusión. Para concluir, quiero recurrir y citar en su totalidad
el breve párrafo que termina abruptamente las impresiones de viaje de De la Rama. Y él escribe, ahora te voy a citar, dice, en este momento estamos vislumbrando la costa de Luzón. Como late mi corazón, un mundo de saludos llena mis pensamientos y una plegaria murmura mis labios, agradeciendo al Altísimo por esta alegría de contemplar de nuevo la tierra que más amo en el mundo. Fin de cita. Muy bonito. Como mencioné antes, las impresiones de la Rama suelen tener un registro y tono periodístico, estadístico y o etnográfico. ¿Cómo entonces leemos esa impresión final que de repente toma un tono tan romántico y nacionalista? Además, vale la pena mencionar que en varias partes del texto de la Rama evita tal sentimentalismo. Y en los primeros párrafos de su primera impresión exige moderación con respecto al fuerte amor de patria de los filipinos, algo que él diagnostica como un defecto colectivo. Como tal, parece bastante peculiar que De la Rama termine con una nota tan nacionalista. Pregunto, ¿ha dado la vuelta completa alrededor del mundo para llegar al final de su narrativa solo para contradecir la observación que él hace en los primeros párrafos de su texto? Quizás. En esa primera impresión, De la Rama señala que el remedio para este defecto nacional de amar demasiado a su país es el viaje prolongado. Para mejorar tanto al individuo como a la nación, los filipinos deben explorar, observar y aprender del mundo, es decir, estar el él dice, en busca de un ideal más allá de lo que es. Fin de cita. Habiendo completado y registrado tal misión, pregunto, ¿ha encontrado De la Rama en consecuencia ese ideal? De hecho, ¿cuáles eran esos ideales que De la Rama buscaba? Imaginemos por un momento que el texto continuara. Después de haber dirigido sus ojos al más allá de su tierra natal, sus ojos ahora se dirigen hacia las Filipinas. ¿Cómo ve ahora De la Rama a Filipinas al volver a ver su país después de tantos meses? ¿Qué y cómo lo verá y observará? ¿Verá Filipinas de la misma manera de que él ha visto y observado como los países extranjeros? Lo describirá, lo describirá también con un tono periodístico, estadístico y o etnográfico. El tono romántico y sentimental del último párrafo sugiere lo contrario. De hecho, hay otra pista en el texto que yo creo confirma esto. Antes he mencionado la especulación de la Rama de que si Filipinas pudiera imitar las prácticas de cultivo de Japón, Filipinas sería la más rica, la más hermosa, la más pintoresca del mundo. Quiero enfocar esa palabra pintoresco. Es un término muy curioso para imaginar y describir una imagen de Filipinas en el futuro, especialmente en el siglo XX. Como cualquier estudiante de literatura y arte occidentales del siglo XIX puede atestiguar, la idea de lo pintoresco junto con la idea de lo bello son términos que evocan el discurso e imágenes producidas en las obras de escritores de literatura y de viaje, así como paisajistas, es decir, artistas de paisajes, a los principios del siglo XIX, quienes con mayor frecuencia eran de América del Norte, Europa Occidental y del Norte,
e incluso las recién independizadas repúblicas hispanoamericanas. Perdón. En su análisis de las obras del naturalista alemán Alexander von Humboldt e intelectuales criollos hispanoamericanos como Andrés Bello y Domingo Sarmiento, Mary Louise Pratt identifica en sus escritos una particular sujeto o subjetividad visual, el monarca de todo lo que observo, ¿no? The monarch of all that I survey. Un sujeto que efectivamente dirige sus ojos hacia una tierra desde una posición privilegiada y a su vez reimagina y transforma esa tierra en un paisaje vacío y abundantemente exuberante y fértil. Una tierra que está disponible, el discurso de la disponibilidad, y manda ser una tierra que manda ser mejorada y desarrollada. De hecho, para Pratt, tal escritura de viajes e imágenes sirvieron como un discurso para racionalizar y apoyar proyectos de extractivismo colonial, settler colonialism, que no sé cómo traducir en español, e incluso explotación laboral, por ejemplo. Entonces, para volver de la rama, ya sabemos que fue un hombre erudito y culto. Así que es difícil creer que él no deliberadamente usa las palabras pintoresco y bello en esta parte ya mencionada y termina su texto con tanta floritura romántica. Creo que es precisamente tal imagen de Filipinas como una tierra disponible para la mejora que yo diría de la rama invoca sin duda al final del texto y que podríamos conjeturar se desarrollaría más si el texto continuara. Esto se anticipa en varios momentos en el texto, como en la imagen metafórica de Filipinas como una tierra a purgar y recultivar que he citado antes, así como en su lamentada expresión en otro momento en el texto de que los filipinos han, él dice, abandonado tristemente varias riquezas por explotar. Lo que estoy sugiriendo aquí en mi interpretación del final del texto es el próximo paso hacia el cual me gustaría desarrollar este proyecto. Además de explorar otras literaturas de viaje en la primera década escritas por otros filipinos, estoy especialmente interesado en cómo los escritores de esta clase elitista vieron y escribieron sobre sus viajes dentro del archipiélago filipino, desde sus ciudades hasta sus diversas tierras fronterizas. ¿Cómo se relacionan la escritura o las imágenes de los escritores de viajes de los espacios domésticos nacionales con aquellos que escriben sobre viajes al extranjero? ¿Siguen estos escritores el ejemplo sugerido por De la Rama para imaginar a un Filipinas como tierra disponible y pintoresca? Es decir, seguir los pasos de los criollos hispanoamericanos, reinventando América a lo largo del siglo XIX. ¿Cómo reinventan y reimaginan estos escritores filipinos la tierra filipina? ¿Y qué sugiere esto en su manera de imaginar la nación filipina que aún está por venir? Y ya. Maraming salamat. Muchas gracias. Muchas gracias, Matthew. Sí, ¿no? Sí, muchas gracias, Matthew, y muchas gracias por el esfuerzo en hacer esta presentación estando todavía malito. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas, creo que habría que acercarse para que te oigan. Porque nos levantamos, él nos mira. Sí. O sea, ver sí, pero oír con el micrófono para que está bien. Sí.
Pero no le tengo que superar. Sí. Y ahora Hola. Qué bueno verte la cara. Claro, gracias. Igual la tuya. Y no solo los 3 puntitos de tu escritura por iMessage, ¿no? Pero sí, muchas gracias por un valiente y provocador discurso. Me encantó todo lo que dijiste. A mí me encanta Sí, ¿no? siempre subrayar los excelentes puntos, los takeaways que yo sí pude como sacar de tu presentación. Por ejemplo, me encantó el punto sobre la conexión entre observar y llegar a ser un gran pueblo. Me encantó eso. Tu idea sobre viajar como verse en un espejo distorsionado me pareció algo muy útil, un marco muy útil. Y el viaje como remedio de un amor patrio deficiente. Uf, me encantó. Gracias. Tengo 2 comentarios, preguntas. Vale. Y son los siguientes, a ver si se transmite por los cables y el aire. Me pareció extremadamente útil y provocador tu diálogo con nuestro manileño Jorge Mojarro sobre esta visión entre el filipino, esa dinámica entre el filipino y los negros y hawaianos que encuentra en Estados Unidos. Mi pregunta para ti sería cómo se dialoga tu análisis de la rama con los trabajos de Sony Bolton en torno al anti-blackness en los textos, por ejemplo, de Pedro Paterno sobre los Etas y Rizal en sus Filipinas dentro de 100 años, ¿no? Si has pensado en esa conexión entre el discurso nacionalista filipino y la negritud en esos casos. Y mi segundo comentario, pregunta, me encantó la conexión que hiciste entre el momento orientalista y problemático de Luna, donde dice, donde compara Madrid con las peligrosas comarcas del Rif. Y mi pregunta para ti sería, inspirada en eso, ¿cómo se diferencia o se compara la literatura de viajes de la rama con los otros escritores de viaje que cubrieron Paula Park y Matt Nickdow en su capítulo? Por ejemplo, Rafael Corpus, Calau, Altavás, Rábago, Mendoza, viuda de Guasón, etc. Sí, has podido pensar en cómo se distancia o se acerca las ideas sobre el viaje y sobre el nacionalismo filipino de estos viajeros diversos. Muchas gracias, Matt. Gracias a ti. Que anotes bien mi pregunta porque después ahora vienen otras preguntas, ¿no? Vale, No quiero vale. Venga. Oh, no. De hecho, puedes contestar ahora, perdón. Ok. Bueno, muchas gracias, Ernest, por esas preguntas. Bueno, que voy a empezar con la segunda. La verdad, creo que ese trabajo de comparar las otras literaturas de viaje está por hacer todavía. Así que no lo sé completamente. Así que, a ver, estoy perdiendo. ¿Me oyes? Sí. A ver, tengo una conexión mala ahora que no os veo. Pero, ¿me podéis escuchar? Sí que Vale, sí, ok. he planteado esto para que no haya eco aquí en la grabación. Ok.
Entonces, desafortunadamente, Ernest, no sé todavía. Y la verdad es que en este trabajo quería como delimitar el periodo que estudio, am, porque me imagino que este trabajo de la rama es muy diferente del libro de Paz Mendoza, por ejemplo. Am, entonces, sí, bueno, para mí ese es el trabajo. Así que, bueno, pregúntame dentro de un año o algo por ahí y te puedo contestar con una respuesta más adecuada. En términos del anti-blackness y cómo se compara el anti-blackness de la rama con Rizal y el trabajo de Sony, Bolton y etcétera. Am, Bueno, también es una cosa que tengo que explorar un poquito más. Bueno, de lo que puedo leer del texto de la rama, bueno, es un hombre positivista, así que para él la idea de la raza am, no es que no existe, pero es una cosa que no tiene sentido. De hecho, de que em, es curioso, ¿no? Porque él habla de los negros de los Estados Unidos como una oportunidad perdida, porque para él los negros de Estados Unidos podrían ser laboradores muy importantes para la industria de Estados Unidos. Todavía no sé qué hacer con eso. Si no es racista, es evidentemente clasista, ¿no? Ah, y por eso, ¿no? Sí, me gustaría desarrollar un poquito más esa comparación y también tal vez como comparar su idea de lo indígena de Filipinas con los otros de otros países, porque para mí es evidente, ¿no? que él no habla de los otros dentro de Filipinas, pero me da la impresión que sí, como he dicho antes, que si continuara su texto, yo no tengo ninguna duda ¿no? que hablaría ¿no? del indígena, de los indígenas de Filipinas de una manera muy, no sé, ah, romántica, vamos a decir. No, porque, por ejemplo, en su texto habla del desarrollo de Filipinas y cómo vamos a cultivar cosas nuevas y buenas, pero no habla nada de quién va a hacer el labor de ese trabajo, por ejemplo. So, in short, no sé, pero déjame pensarlo y ya, hablamos. Aquí. Hola, Irene. Hola, ¿me oyes? Sí, Bueno, sí, la charla ha sido, bueno, ¿cómo se dice? Miel para mis oídos o algo así. Me encanta el tema de la literatura de viajes, me encanta lo que has contado, me ha recordado a muchas de las cosas en las que yo he entrado en conversación hablando del diario de Paz Mendoza. Tienen desde sí, luego muchísimas cosas en común, esa sí, construcción sí. del yo filipino frente al otro. Eh, lo que no me había parado a pensar y me ha encantado es esa idea de la posición soberana sobre lo filipino, ¿no? Lo que has dicho de Humboldt, de Monarch of All I Survey, ¿verdad? ¿Cómo lo Ujú. hacen con Filipinas? Entonces, por eso te comparto, si no por aquí, te lo mandaré, el artículo que ayer hablé el otro día sobre Paz Mendoza viajando por el sur de Filipinas. Y Mm, tienes en La Vanguardia donde ella habla de Filipinas. Y ahí genial. aparece lo que decíamos ayer, The Spectre of Comparisons, Mm, ¿no? Habla Benedict Anderson de esto y hace innumerables comparaciones de lo que ve y en relación a los sitios que ha visitado. Entonces ahí hay un caldo de cultivo, una tierra en barbecho lista ujú, para que la exploremos y a ver qué sacamos de ahí. sí. Y la verdad, bueno, mi pregunta sería eso, ¿no? ¿Cuáles serían? Ya has hablado de que así es como concluyen, ¿no? ¿Qué expectativas tendrías? Acabas de decir que a lo mejor lo indígena no lo van a ver, bueno, no sé cómo se describiría. Yo también me atrevo tal vez
decir que van a soltar una especie de relativismo cultural, es que no es lo mismo, esto son otras condiciones, no se puede esperar lo mismo, y entonces un poco aflojar esa idea de progreso y modernidad, pero tal vez si puedes decir algo al respecto de eso. Y luego tenía un comentario que al empezar tu presentación me ha venido a la cabeza, que en los artículos del Tiempo de los que hablaba ayer, Pura Villanueva Bacalao, Sí, lo he visto. tiene además la voz de una filipina donde le responde a De la Rama diciéndole, bueno, tú has dicho aquí que De la Rama dice, hay que ser prudentes observadores, pero precisamente las mujeres no. Las mujeres que dejen de observar y de ser tan prudentes las filipinas y hagan como las americanas y hablen con la gente y estén más abiertas a la conversación y al ligoteo, básicamente. Y tengo aquí la cita en el que De la Rama dice, ¿cuántas veces en nuestro país al asomarse uno en un salón se echa para atrás para no tener que pasar bajo la inspección de aquellas miradas inmóviles, severas, que obligan a uno a ser descortés sin querer serlo? Es decir, estas filipinas que son modelos de conducta, de decoro, no las quiere así. Dice, no, las americanas son mucho más interesantes porque te saludan y te hablan y, en fin, y se crea todo un debate porque hay otro artículo en El Tiempo que se llama La voz de un filipino, en el que dicen, pues si las filipinas son maravillosas, son las que te pestañean así con los ojitos y mueven el abanico, es otra manera de comunicación que no es como la americana. En fin, nada, eso era básicamente un comentario gracioso a propósito y saber si lo habías visto y que podías tenerlo en consideración en tu discusión tal vez de ese etnocentrismo que se hace hacia la mujer, que siempre es otro objeto de estudio en estos libros de viaje. Y bueno, he hablado mucho, pero mi pregunta sería, ¿podemos seguir especulando sobre cuál puede ser la impresión que nos van a dar de lo indígena, de lo filipino, ¿no? Teniendo en cuenta esta idea del master seer, ¿no? Como ellos siendo las autoridades de conocimiento y de visión, ¿no? Vale, muchas gracias, Irene. Sí, que iba a escribirte un email porque sí, que yo vi esos artículos de Pura que aparecen a veces al lado de las impresiones de viaje de La Rama. Y sí, yo tengo unos ejemplos. Sí, había un intercambio de artículos entre los dos, pero todavía no han leído porque quería enfocar este trabajo sobre este texto de La Rama, pero que sí, ¿no? Para mí el trabajo está por hacer todavía, que el texto de La Rama es nada más que un punto ¿cómo es en español? Point of departure, un punto de partido, bueno, algo por ahí. Así que, no sé, que para mí De La Rama es un criollo hispanoamericano. En su manera de pensar en las Filipinas y conoce él conoce muy bien su posición y cómo él va a ser no el que manda, el que decide y tal. En términos de la mujer, bueno, eso es otro tema que sí que me imagino que Irene ya sabes, que me imagino que salen y Rocío y todo el mundo que trabaja en literatura de viaje, que hay tanta atención a las mujeres en el extranjero. Así que todavía no sé qué hacer con todo eso. Pero sí, es una buena pregunta y no, yo tengo mucha ilusión como empezar, ¿no? Ese trabajo de comparar y tal. Así que no sé, no creo que haya contestado la pregunta, Irene, pero bueno, muchas gracias en verdad por el comentario. Bueno, estamos en contacto, ¿eh? Perdón, ahora... Oh, hola. Efectivamente, muchas gracias por esta ponencia. Yo tendría dos comentarios vinculando directamente todo lo que dijiste con el
digamos, estos espacios de intersección, si los llamamos así, después podemos cambiar categorías, apelaciones. Punto es lo que se evidencia aquí y tu intervención también lo muestra, Irene, es cómo dialogan esos autores de textos en la prensa en aquel momento. Y efectivamente el uno publica en un periódico, la otra le contesta desde otro periódico y debate, y así va sumándose una serie de voces, mostrando cómo este espacio de la prensa filipina, hispano-filipina, se convierte en una herramienta para construir la comunidad imaginada. Vemos esta naturaleza muy colectiva en realidad de esta prensa. Y el segundo aspecto, quisiera saber si has pensado utilizar esta, bueno, hablo de toda esta corriente de colonial latinoamericana con nociones forjadas por este colectivo modernidad, colonialidad, pero me parece que este espacio de la prensa, y de eso da fe tu ponencia sobre literatura de viaje, pues es un espacio en el que se construye la colonialidad del poder, y cito explícitamente a Aníbal Quijano, y vemos ahí cómo esta mirada, tú dices, es un criollo al final, pero cómo planifican incluso la construcción de una nación desde la perspectiva de esta colonialidad del poder, y podemos decir esto del pintoresco remite directamente a la colonialidad del saber. Si hay una pista para abordar este vasto corpus que tenemos. Muchas gracias. Matthew, de pronto no te oímos. Bueno, por eso que es culpa mía, perdón. Gracias, Emmanuel, por los comentarios. Sí, la verdad es que cuando yo empecé este trabajo quería volver a Benedict Anderson no para utilizar su idea de cómo la prensa imagina la idea del tiempo moderno, es decir, como el tiempo, ¿cómo es? Homologous time o algo por ahí. Al fin no he tenido tiempo para desarrollar cómo esa idea de un tiempo moderno funciona aquí. Pero sí, no, claro, la prensa es un campo para pensar en la nación, pero a la vez que creo que por lo menos que quería sugerir en este trabajo, tal vez no tanto en la presentación, es la posibilidad de que, ¿no? Como la crítica de bueno, muchos académicos sobre el trabajo de Benedict Anderson, que tal vez que estos periódicos y la prensa filipina está apelando a una comunidad, no solamente una comunidad nacional, sino también una comunidad internacional. Para mí, por ejemplo, la crítica de la Rama sobre Estados Unidos, no me parece muy difícil no pensar que no estamos hablando de los años del Sedition Law, ¿no? de 1901. Así que me imagino que él sabía que había americanos leyendo este periódico, por ejemplo. Así que, bueno, ¿qué hacer con eso? Bueno, no sé. Pero sí. Y vamos, ¿qué más? Ya, perdón, Emanuel, ¿qué fue otra pregunta que, perdón, que se me olvidó? Yo tengo la niebla mental un poco. Utilizar herramientas del pensamiento decolonial latinoamericano, en particular esta noción de la colonialidad del poder,
que se piensa desde América Latina en repúblicas ya independientes, pero vemos Sí, claro. aquí la proyección mental de la independencia antes de la misma independencia construye ya una mirada desde la colonialidad del poder. Mm, muchas gracias, sí. Am, a ver. am, sí, claro, estoy pensando en Aníbal Quijano para pensar en la colonialidad del poder. O sea, la verdad es que no sé si De la Rama está necesariamente, bueno, sí, está pensando en América Latina, en las repúblicas hispanoamericanas, pero creo que tiene una visión más global, ¿no? Porque, por ejemplo, está pensando no solamente de las luchas para independencia, pero está pensando como Kalau en su libro Hacia la Tierra de Zar, está pensando en Japón y su guerra con Rusia, por ejemplo. So, para mí es, bueno, sí, para él no es la idea de la colonialidad del poder no es un problema, ¿no? Para él bueno, De la Rama es un hombre positivista. La idea del progreso, ¿no? Manifiesta como, cómo se expresa es siempre por violencia, por ¿no? el poder de lo más, de más fuerte, por ejemplo. Así que no sé si he entendido muy bien la pregunta, sí, pero creo que podemos usar ¿no? esa crítica de la colonialidad de poder para leer su trabajo y cómo él piensa ah, no, porque, sí, porque para mí él es la idea no es una cuestión de colonialidad, sino una cuestión de soberanía y, bueno, y de poder. No sé, perdón, estoy rambling un poquito, pero bueno, hablamos, Emanuel, para que te pueda dar una respuesta un poquito más adecuada. Perdón. Sí, hola Matthew, muchas gracias Hola. por tu presentación. Soy Axel Gasquet. Hola. Yo creo que pese a que es sugestiva la reflexión en torno a Esteban de la Rama y la construcción o deconstrucción del pensamiento decolonial, creo que eh, convendría más bien vincular a Esteban de la Rama, al igual que Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera, con los ilustrados. El pensamiento ilustrado que justamente tiene que ver con la autoconciencia de ser la élite de la futura nación, de una nación que es soberana, independiente, tanto de España, de la metrópoli, como de la nueva neometrópoli, los Estados Unidos, y que se figura esta élite como los dirigentes, ¿eh? La futura dirigencia política de la nación filipina. Y más que verlo hacia el pasado, lo que a mí me sorprende, y fue una de las razones que, siendo yo mismo latinoamericano, me impulsaron a trabajar sobre Filipinas en los últimos 10 años, es que el primer viaje que realicé a Manila, ya hace unos 10 años, tuve la impresión que Filipinas hoy, hablo Filipinas de comienzos del siglo XXI, es una imagen de lo que pudo haber sido Hispanoamérica promediando el siglo XIX, hacia 1830, 1850. Es decir, que aún hoy yo tengo la impresión que Filipinas es lo que era Hispanoamérica hace 150 años. Estoy hablando del presente más profundo y no desde el viaje que hizo Esteban de la Rama o
la vida de Pardo de Tavera. Es decir, que hay una actualidad que tiene que ver con la estructura oligárquica de Filipinas y que es patética y que en realidad lo vincula muy estrechamente con Hispanoamérica, más allá del problema de colonial o decolonial. ¿Ah? Y creo que lo que es interesante es ver Esteban de la Rama con este grado de autoconciencia, de ser parte de la élite y de ser parte de la dirigencia de la futura nación filipina. No sé, hay que... Bueno, gracias, Axel. Mucho gusto conocerte. Entonces, no sé. Hay más vínculos entre. Sí, bueno, sí entiendo bien la pregunta, cuáles son las, no, conexiones entre Filipinas y Hispanoamérica, aparte de ese legado imperial y colonial. Creo que no he entendido bien la pregunta sobre las Filipinas de hoy. Es como América Latina de antes. A ver, Axel, si lo ha entendido bien. Sí, bueno, la segunda parte tiene que ver con, de lo que he dicho, tiene que ver con un comentario estrictamente contemporáneo, es decir, que sin pensar en los escritos de Esteban de la Rama, ¿ah? Que su libro de viajes lo publicó en 1907, sin pensar en él, estrictamente hoy, 2024, para mí, Filipinas es una radiografía, es una imagen detenida de lo que pudo haber sido Hispanoamérica después de la independencia en las primeras décadas, ¿ah? Entre 1830 y 1850 o 60. Pero bueno, fuera de esta observación, lo que me parece importante es vincular a Esteban de la Rama con la generación de la que, si bien no fue parte, estrictamente parte, que es la generación de los ilustrados, sin embargo, reflexiona del mismo modo que los ilustrados, la generación de los ilustrados filipinos en Europa, ¿ah? Que se sentían mestizos, eran gente étnicamente aindiados y que aún así que sentían la humillación colonial residiendo en la metrópoli por ser filipinos, indiados o nativos. Sin embargo, tenían este grado de autoconciencia de que ellos eran la élite de la futura nación. ¿Ah? Entonces, este es un punto común, un denominador común muy, muy, muy fuerte con Esteban de la Rama. Evidentemente, Esteban de la Rama no tenía étnicamente un tipo aindiado, un tipo nativo, no era igual que Rizal o Luna o tantos otros. De la Rama, desde ese punto de vista, era étnicamente, como también lo era el Pardo de Tavera, la familia Pardo de Tavera, pero igual tenían este grado de autoconciencia de ser la élite de la nación filipina, que todavía no había cuajado en un Estado soberano independiente, pero que debía poder realizarse y que ellos de un modo o de otro iban a ser la élite de esta próxima o futura nación. Exacto, sí. Me parece más productivo, para decirlo brevemente, vincular a Esteban de la Rama con gente como Pardo de Tavera y tantísimos otros de la generación de los ilustrados, aunque Esteban de la Rama no era un ilustrado en sentido pleno, porque no era un puro intelectual. Era un hijo de empresario y que será empresario. No era un puro intelectual como si lo pudo ser Pardo de Tavera. No tiene una obra publicada de la importancia que tuvieron los otros ilustrados.
paterno y todo lo que ya sabemos. Pero Sí. formaba, de algún modo, parte de este horizonte intelectual que era muy semejante al de los ilustrados. Parece Sí. más productivo asociarlo para este lado que de exclusivamente analizarlo con un a través de una óptica, de un prisma meramente colonial o decolonial. Sí. Vale, gracias Axel por clarificar. Bueno, perdón. ¿Puedo contestar o puedo responder? Sí, dale. Gracias, Axel, por la clarificación. Sí, es cierto que para mí De la Rama es de esa generación, de la primera generación. Bueno, sí, es cierto que no escribió un libro como Rizal o Pardo de Tavera, pero lo que yo veo en su libro es que había un momento cuando él dice que la educación que los filipinos necesitan no es las leyes, por ejemplo. Lo que necesitan aprender es cómo ser productores, industrialistas, en efecto. Así que sí, sí es verdad que no ha escrito nada, pero tal vez que podemos ver en su trabajo que lo importante que no fue la literatura, sino la industria. Eso será como una otra manera de pensar, que claro, que no es un intelectual per se, pero como un pensador de la nación, que lo importante para él, para ser un país desarrollado, no es la literatura, no es la poesía, no es la cultura, sino la industrialización del país. Pero sí, ¿no? Sí, bueno, tal vez que podemos cuestionar un poquito de qué quiere decir intelectual y tal, pero eh, no sé, para mí él es efectivamente un ilustrado, pero pensando no en las políticas, pero más en ¿no? De industria y tal. Am, pero déjame pensarlo un poquito más, Axel, y bueno, y hablamos un poco por dónde voy. Gracias. Pues muchas gracias, Matthew, otra vez eh, muchas gracias, Matthew, otra vez por el esfuerzo. Esperamos que te recuperes y ahora no hay Gracias. preguntas, tenemos 5 minutos de descanso y volvemos, ¿vale? Ok, vale, perfecto. Hasta luego. Muchas gracias.